Muy buenas tardes, mi gente linda del Facebook. ¿Cómo están? Como ven, aquí estoy con la compañía, con la bendición del pastor Serafín Contreras con nosotros otro martes más. ¿Cómo está, pastor Serafín? Dios le bendiga. Muy bien, Débora, contento con las cosas que Dios está haciendo. A pesar de las circunstancias, siempre vemos las misericordias y las bondades de Dios. ¿Para qué? Eso es como quien dice un resplandor de luz en medio de una noche oscura. Amén, amén. Qué bonito, qué bueno es escuchar una palabra de aliento, una palabra de verdad, no positiva, sino de verdad, una palabra de verdad que es la palabra de Dios. Sus misericordias se renuevan cada día. ¿Cómo han estado por allá, pastor, por Carolina del Norte? Muy bien, aquí está ya cambiando la temperatura. Hoy ha llovido bastante, está más fresco, así que estamos entrando ya, como quien dice, en el puente hacia el invierno, que ya en 3 meses estaremos entrando en el invierno. Con nieve, porque por allá nieva, ¿verdad, pastor? Aunque el año pasado no nevó aquí en Charlotte, nevó en las montañas, pero no aquí. Así que vamos a ver si este año sí vamos a ver nieve acá. Me gustaría que hubiera un poquito de nieve para tener la experiencia de... He estado en sitios de nieve, pero no he vivido así tan estable en un sitio donde cae nieve. Así que vamos a ver si tengo la experiencia, ¿no? Pues como el clima está cambiando tan brusco y todo esto del cambio climático está afectando todas las naciones, los pueblos donde antes no nevaba, ahora nieva, donde antes nevaba, ya deja de nevar, son cosas, ¿verdad?, que están ocurriendo en todos lados. Vamos a orar al Señor que todos estén bien, y si el clima es adverso, que Él te cubre con sus alas. Y bueno, pastor, tengo entendido que la semana que viene nos vamos a ver, si Dios quiere, en la conferencia de Colorado Getaway Conference para pastores. Así es. Ya estamos con las maletas preparando. Va a ser el primer viaje después desde febrero. Pero ¡Wow! vamos a ver qué es lo que Dios tiene por allá. El primer viaje durante pandemia. El primer viaje, luego el segundo es en noviembre para Washington. Wow, y qué dicha de que voy a poder compartir con usted estos días allá en Colorado. Bueno, Ventanas va a estar transmitiendo desde Colorado el tiempo de adoración, y si me dejan también el tiempo de palabra, por ahí tengo el contacto con mi amiga, la pastora Liliana Hanold. Así que si está viendo este live, le vamos diciendo que vamos a conectar Ventanas Eso. con la conferencia Getaway. Somos muchos los que le amamos, pastor Serafín, somos muchos los que le respetamos, por todo lo que Dios es en su vida. Es un gran testimonio para nosotros, para los líderes que estamos emergiendo en este tiempo. Usted es un punto de referencia y nos alegra mucho, pastor, que continúe fuerte, con vida, con aliento. Y una pregunta, ¿la pastora Alba también va a estar allá la Sí, semana que viene? también va a estar allá. Allá va a estar allá. Vamos a ir los dos, claro que sí. Gloria a Dios. Bueno, pues ya se ha escuchado, la semana que viene vamos a estar transmitiendo el viernes, el sábado, creo que empieza el jueves, viernes y sábado, desde Denver, Colorado, en una conferencia para pastores, donde el pastor Serafín y su esposa van a traernos enseñanzas. Wow, estoy diciendo una conferencia, ¿ok? Así que prepárense, átense en los cinturones, como digo siempre. Y bueno, creo que ya tenemos aquí varias personas conectadas. Dios les bendiga. Si usted ha seguido esta serie de quebrantadores de poder y tiene alguna pregunta, no la deje en el tintero, hágala aquí en el live, que yo estoy siguiendo las preguntas de Facebook y se las voy a hacer al pastor. Y bueno, pastor, hoy estamos con quebrantadores de poder, tercera parte. Sí, se activó aquí, se activó el alarma de incendio. Debe ser que una olla empezó y espero que, pero está molestando, si no, lo apago aquí. Bueno, ahora sí, ya parece que sí. Ya Ok. se va a pagar, no se preocupe. Pero mire, estos son cosas, artimañas del enemigo, ¿no? Esta palabra que usted está trayendo es una palabra con luz, no solamente para la congregación, para los miembros, sino una luz clara y directa para nosotros los líderes. Porque muchos líderes han cometido o cometemos el error de encontrarnos con un quebrantador de poder
Y en vez de transformarlo, un quebrantador de poder que quizás tiene ideas mundanas o ideas puestas por el enemigo que viene en contra de nosotros, y nosotros en vez de hacer un trabajo de transformarlo en Cristo Jesús y retornar ese quebranto para al revés, porque hoy vamos a hablar quebrantadores de parte de Dios para el infierno o quebrantadores que vienen de parte del infierno, de parte del infierno en contra de los que estamos haciendo la obra de Dios. Ya se fue el ruido, pastor, cuando quiera puede comenzar. Sí, esta es es una lucha intensa porque es un encuentro de poderes. Hay un poder que ya ha sido vencido. La Biblia dice que en el Calvario el enemigo fue completamente vencido. Jesús lo venció con su obra en el Calvario, lo despojó, pero él se niega a aceptar justamente esa derrota. Y como él se niega a aceptar esa derrota, todo el trabajo de él es tratar de quebrantar todo lo que corresponde al reino de Dios. Ese es todo su trabajo. Así que cuando hay una familia buena, él quiere entrar y quebrantar esa unidad. Cuando hay una iglesia maravillosa, él quiere entrar y quebrantar eso. Cuando hay una persona que está sirviendo a Dios con pasión y con visión, entra de una vez para tratar cómo lo quebranto para que no lleve a cabo esa pasión y esa visión. Entonces, lo que hoy vamos a encontrar es por lo menos tres casos en la Biblia donde hay una lucha de quebranto de poder. El primer caso que quiero mencionar que está en la Biblia es el caso de Nehemías. Cuando el Señor llamó a Nehemías, lo llamó justamente para enfrentar una obra completa contra lo que había destruido el pueblo de Jerusalén. Nehemías 1 dice que en el año 20, estando yo, dice Nehemías, en Susa, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Cuando oí, esto fue un quebranto de poder sobre la ciudad de Jerusalén. Él dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los siglos. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, que esté ahora atento mi oído y abiertos tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. Y él siguió orando y pidió que Dios le diera la oportunidad de ir a levantar los muros de Jerusalén. Y uno encuentra que en ese momento Dios lo capacitó y lo envió justamente como un quebrantador de poder para aquellos que habían destruido la ciudad de Jerusalén. Cuando él llegó a hacer la obra que Dios le había llamado, se convirtió en un quebrantador de poder. Allá estaba Zambalat y estaban todos los enemigos que trataron de detener la obra, pero él siguió adelante. Y llegó un momento en que se paró firme y dijo, ustedes no tienen parte en este asunto. Querían seguir quebrantando al pueblo y quisieron quebrantarlo a él. Pero él dijo, no, no, yo vine a esto y yo voy a terminar la obra. Y animó al pueblo y le dijo, ustedes, vamos, peleen por sus mujeres, peleen por sus hijos. Y hubo una época en el libro, en la etapa de reconstrucción de Jerusalén, que él les dijo, peleen aún, contengan en sus manos la espada, o sea, esto es un punto clave y llegó a terminar la obra del muro de Jerusalén con una gran solemnidad y los enemigos que habían sido los quebrantadores tuvieron que huir. La misma historia la encontramos en Jeremías capítulo 1, cuando Dios llamó a Jeremías,
el Señor le dijo, antes que te formase en el vientre, te conocí, Jeremías 1:5. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahora, note, de Jeremías dice, yo te di por profeta. ¿Qué eran los profetas? Los profetas eran quebrantadores de poder por parte de Dios. Ellos tenían una triple misión, cada profeta. Uno, podían quebrantar con su mensaje a los reyes, podían quebrantar con su mensaje a los sacerdotes y podían quebrantar con su mensaje al pueblo. Por eso cuando la Biblia dice que el Señor le dijo, te he llamado a ser profeta a las naciones, podríamos decirlo, te he llamado a ser un quebrantador de poder. Frente a eso, Jeremías dijo, ay Señor, si yo soy solo un niño. Y el Señor le dijo, no digas soy un niño, porque a lo que yo te envíe irás tú y dirás lo que te mande. No temas, porque estoy contigo. Y luego le dice unas palabras tremendas. En el verso 10 le dice, mira, que te he puesto en este día sobre naciones y reinos, y note lo que dice, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Note que menciona tu papel es doble. Por un lado vas a plantar y a edificar, pero por otro lado vas a arrancar, destruir, arruinar y derribar. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Te puse como un quebrantador de poder. Lo curioso es que el verso 10 dice, primero menciona las 4 cosas negativas, arrancar, destruir, arruinar y derribar. Después edificar y luego plantar. ¿Por qué menciona las 4 cosas negativas y de último menciona las que son positivas? Porque no se puede edificar y no se puede plantar hasta primero no se destruye algo, no se arruina algo, no se derriba y no se arranca. Un quebrantador de poder por parte de Dios arranca toda la hierba mala, arranca todo lo que destruye, destruye todo lo que corroe, arruina las fortalezas del enemigo, derriba todas las fortalezas y después edificamos y plantamos. Amén. En cierta manera, todos nosotros los que hemos sido llamados a servir al Señor, hemos sido quebrantadores de poder, pero no de gente, por lo menos no de la gente que tiene hambre de Dios, pero sí de aquellos que son instrumentos o que forman parte de el otro quebrantamiento de poder que viene del infierno. Y es por eso que en las iglesias casi siempre la gente está como en una lucha con los líderes, en el sentido de que empieza el Señor a hablar por medio del pastor en una prédica y ellos sienten, oh, me la está dando a mí, oh, me está Exacto. hablando a mí, y pues los pastores no conocen las vidas personales de las personas. Es una confrontación de la con la palabra de Dios o el mismo espíritu, pero la gente empieza a moverse por dentro. Es algo, hemos visto cómo la gente rechaza el venir a una iglesia o el que un pastor predique, o es más, lo hablábamos antes, Pastor Serafín, cómo es posible, se predican palabras de Dios, se predica la enseñanza, el arrepentimiento, el perdón, el amar a los hermanos, pero está en un tiempo la gente queriendo escuchar más diferentes cosas. Vas a ser prosperado, vas a salir bien, te vas a sanar de todo, no te preocupes, Dios es tu Padre, Dios te ama. Entonces, el quebrantador de poder, en el caso del pastor o en el caso del líder que está predicando, o usted mismo que nos está trayendo esta enseñanza, ¿cuál es la labor que este pastor, que este líder está haciendo para que la gente entienda que no es algo personal del líder con ellos? Es una situación que ellos están atravesando. Y hay varios líderes que están viéndonos y sería muy bueno, ¿verdad, pastor? Porque muchas veces los líderes caemos en tristeza o en dolor, porque es como cuando un hijo suyo le dice a usted, cuidado que te vas a caer, cuidado, no le hace caso, se cae. ¿Cómo la gente puede entender? ¿Qué mensaje le podría dar ahora mismo en este contexto
a la gente que está escuchando, tanto de un lado, los quebrantadores de poder espirituales, que venimos de parte del cielo, y la gente que en algún momento ha sido quebrantada por algo que no es personal? ¿Qué mensaje le podría dar? Siempre hay que entender que el quebrantamiento de poder del infierno se mete con las personas, agrede a las personas, hiere a las personas, disminuye a las personas, les quebranta la identidad, les hace sentir tú no sirves, tú no puedes, desde que tú llegaste esto se ha complicado, esto, aquello, y está la persona recibiendo ese, uno puede decir, ese es un quebranto, o no solamente con las personas, sino quizá con las ideas, con los proyectos que nacen de esa persona, o con el ministerio que Dios le ha dado a esa persona. Ese es un quebrantamiento, un quebrantador de poder que uno sabe no viene de Dios. El quebrantamiento de Dios nunca agrede a las personas, sino agrede las conductas o los mecanismos que uno sabe no encajan dentro del principio de Dios. Jesús lo dijo de esta manera. Hay algunas frases del Señor que nos muestran que Él está hablando de quebrantamiento de poder desde el cielo. Él dijo, no he venido a traer paz a la tierra. En otra parte dijo, yo soy la paz y mi paz os dejo. Vine a traer espada Ujú. y va a dividir. Entonces uno dice, ¿hay una contradicción con el Señor? No. En cuanto a la gente, él dijo, yo vine a traerles la paz, porque ustedes están atribulados, golpeados, heridos. Pero cada vez que esa paz que yo traigo a la gente necesitada, nunca faltará alguien que no quiere esa paz porque vive de la no paz y esa persona va a reaccionar contra esa paz. Y es ahí donde el Señor dijo, he venido a traer espada. He venido a dividir. Pero no es que Dios es Dios de división. Es que las reacciones de la persona que resiste se quiebran. Y eso es vital e importante notar, porque fue lo que Jesús lo hizo. En la sesión pasada vimos cómo él se dirigió a los quebrantadores de poder, que eran los fariseos, los sacerdotes y todo eso, que tenían toda una estructura montada, y ellos vieron en el Señor un peligro. Esta es una amenaza. Cuando los escuchó decir, oísteis que fue dicho, y citó la ley, y luego dijo, pero yo os digo, o sea, está contraponiéndose a lo que nosotros defendemos. En ese momento algo sucedió. El Señor estaba arrancando justamente eso. Ahora, uno viene, pero ¿de dónde viene ese quebrantamiento de poder del infierno antes de que veamos la lucha de poderes? Isaías 14, en un mensaje que el profeta, Dios a través del profeta envió a algunos reyes, de pronto parece que el mensaje dejó de ser para un ser humano y se dirige a alguien como muy claro. Por ejemplo, uno encuentra en el verso 12 del capítulo 14 de Isaías esta palabra. Se está dirigiendo a un rey y luego dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? El nombre de Satanás es Lucifer o Lucero. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí está la historia hablando evidentemente de lo mismo que pasó con Lucifer. Algunos estudiosos dicen que era un doble, lo que llaman una doble referencia,
que se refiere a un rey, pero a la vez se refiere a otro que es el príncipe de este mundo, que es el que está detrás de todos aquellos gobernantes políticos o líderes que lo que hacen es quebrantar toda la obra de Dios. Ahí comenzó el quebrantamiento, el gran quebrantador de poder estaba en el cielo. Era un querubín, era un ángel especial, pero quiso ser igual que Dios. O sea, no se conformó con estar bajo la autoridad de Dios, sino que quiso ser igual a Dios y él fue echado. Y se trajo una gran parte de los ángeles. O sea, él no solamente se engañó a sí mismo, engañó a parte de los seres celestiales que hoy son los que se conocen como demonios. Ahí comenzó eso. Y mientras esto continúa, mientras estamos en esta tierra, esto va a continuar. Pero él ya fue vencido. Ujú. Y no, este no es un dualismo en que a veces gana Dios y a veces gana el diablo y yo tengo que orar a ver si gana Dios, pero si dejo de orar, entonces gana el diablo. No, 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 ese no es. Ya él está vencido. Hay muchos creyentes que creen que si no oran, el diablo gana y entonces cuando oramos, Dios gana. Ya el Señor ganó. Lo que pasa es que este quebrantador de poder no lo acepta. Y como no lo acepta, no se da por vencido. Y muchas de los problemas dentro de las iglesias con quebrantadores de poder que vienen de parte de Satanás, tienen actitudes erróneas, tienen formas completamente contrarias a Cristo, completamente contrarias a la imagen de nuestro Creador, ¿verdad? Y muchas personas también tienden, pastor, a espiritualizarlo cuando realmente es un problema de carácter, un problema de actitud, de temperamento. Yo sé que ahora nos va a hablar de todo esto, pero me encantaría que al final, antes de que acabáramos hoy, usted nos dejara como una mini resumen de todo lo que hemos visto en estas tres series, en estas tres clases, porque este tema es muy importante, es algo que está trayendo está debilitando a la iglesia fuertemente. Ujú. Eh, no sé qué opina de esto, pero con el tema de la pandemia, hemos visto, estaba hablando con mi pastor senior hoy, en estos días, y vemos que el tema de la pandemia realmente está sacando lo peor y lo mejor de las personas, sobre todo dentro de la iglesia. Es ahora cuando se ve realmente cuando una persona, ¿verdad? Si usted dice, como usted nos está enseñando, era un quebrantador de poder, de la parte del infierno, de parte del cielo, porque hay muchas personas que camuflan, oh, es que yo te sigo, yo quiero ser líder, yo creo en lo que le llaman tu visión, pero es la visión de Dios. Yo voy a estar aquí, cuenta conmigo, pero en el fondo hay otras intenciones. Claro. Y Dios está sacando todo en este tiempo a la luz. Dios está revelando. Estamos orando todo el mes de septiembre. Muchos, miles de personas en el mundo estamos orando para que Dios revele toda corrupción dentro de la iglesia. Y pastor, creo que este tema es parte de esa corrupción dentro de la iglesia. Así que antes de acabar, si la gente hoy se conectó por primera vez y dice, wow, me perdí el segundo tema, no te preocupes, está grabado aquí en unos videos más abajo o en YouTube también nos puedes encontrar. Pero el pastor, antes de acabar, va a hacer un resumen. Pastor, es tan importante conocer o ver con qué tipo de quebrantador me estoy enfrentando, si es un quebrantador del cielo o de parte del infierno. Exacto. Notemos que hemos visto varios mecanismos en cuanto a esto. Dijimos que había un quebrantador inconsciente y otro consciente. El inconsciente no sabe que está siendo un quebrantador de poder, que es una respuesta a sus heridas, a sus traumas, a sus quebrantos, porque quizá otro quebrantador de poder lo golpeó cuando él apenas estaba comenzando. El consciente está consciente de lo que está haciendo, lo hace y lo planifica fríamente al punto de que lo hacen tan atrevidamente y luego mienten y son especialistas para poner caras de inocente, pero por dentro se ríe.
Eso es el consciente y el inconsciente. Y ahora estamos hablando de dos nuevos tipos de quebrantadores, el quebrantador de Dios y el quebrantador del infierno. Y al consciente, pastor, perdone que le interrumpa. Al consciente sí se puede trabajar con al inconsciente con él sí se puede trabajar, pero con el consciente no, porque su motivación es completamente diabólica, errada. Completamente manufacturada. Mm. O sea, ha sido diseñada y ha sido preparada. Y he conocido algunos quebrantadores de poder que son expertos, tienen, déjenme usar esta palabra, que no me gusta usarla, pero la quiero usar para darle el sentido. Desarrollan el arte, que para mí no es ningún arte, sería una artimaña, artimaña, una maña de arte, artimaña es como una maña en el arte, que distorsiona todo y son verdaderos ingenieros. Uno sabe que el enemigo es un verdadero ingeniero en el engaño. El enemigo no es creativo y todo lo que él usa no tiene creatividad, sino perversidad. Entonces, en el caso de los quebrantadores de Dios, son gente de Dios, que no están buscando el éxito propio ni el lanzamiento propio. Lo que ellos están haciendo es glorificando al Señor, exaltando al Señor, pero eso lo lleva a ser firmes en propósitos bien determinantes y atrevidos. Y es allí donde hay una lucha. El mejor ejemplo que uno encuentra, porque se prolongó en varios capítulos del libro de Éxodo, fue la lucha entre Moisés y Faraón. Moisés fue enviado por Dios. Él no tenía nada que hacer. De hecho, él dijo, ¿quién soy yo? Señor, ¿quién soy yo? Y el Señor le dijo, yo soy el que te mando. ¿Y quién dijo que me mandó? Yo soy el que soy. Y el Señor fue el que lo llevó. Y ese hombre empezó a enfrentarse a todo un quebrantador de poder como era el faraón. Mire, no había cosa que él no hiciera que no fuera contrarrestado por los magos y adivinos y brujos de ese tiempo. Porque él tiró la vara y se convirtió en serpiente, y ellos de una vez tiraron las de ella y se convirtieron en serpientes. Pero lo que no esperaban era que la serpiente de la vara que salió de la vara de Moisés se comió a las otras serpientes. Wow. Y era plaga tras plaga, moscas, ranas, bueno, langostas, todo, hasta que se llegó al punto de la muerte de los primogénitos. Y uno veía en Faraón, uno ve en Faraón un punto en que, bueno, sí, está bien. Y a última hora salía con una sorpresa. No, pueden ir ustedes, pero no los niños ni las mujeres. Y fue así hasta que Moisés se paró firme y dijo, ni una sandalia te dejamos. Es más bien tienen que darme para ofrecerle al Señor. Y fue una lucha hasta el punto en que todavía después de que salieron y llegan ellos al Mar Rojo, todavía venía el ejército a buscarlos, el ejército de los egipcios. Y fue allí donde Dios hizo el toque final. A veces uno ve esa lucha entre el quebrantador de Dios y el quebrantador del infierno. Pero los hijos de Dios, los que servimos a Dios, frente a todo el poderío que se levante del infierno, no es una lucha con nosotros, es una lucha con Dios. Y el que se mete con Dios sale perdiendo. Lo peor que podemos hacer, si usted, pastor, si usted, siervo, sabe que usted es un quebrantador de poder por parte de Dios, no te enfrentes humanamente con los quebrantadores de poder del infierno. Tú obedece a Dios, dele la gloria a Dios y deje que Dios sabe cómo romper lo que nuestras manos no pueden romper. Amén. Amén. Ese es un tema muy importante, pastor, este que estamos tocando. Y si alguien
siente que necesita una consejería o necesita hablar de este tema profundamente, Pastor Serafín está disponible. Pastor, ¿nos puede recordar su email por si alguien quiere escribirle personalmente? Claro que sí, Serafín con S, serafín@contreras.g.com. Mi teléfono acá en Estados Unidos 980-729-3204 y mi página de consejería es www.mentoría365.com. Es muy importante si estás atravesando una situación, si estás en una crisis dentro de tu iglesia y no sabes cómo abordarlo, cuenta con la ayuda y el consejo del Pastor Serafín, que es una bendición para muchos. Pastor Serafín, y entonces una persona de la iglesia, porque voy a leer aquí un comentario que acaba de hacer una persona en Facebook, Mirna Verdecía, dice: el quebrantador de poder que viene de parte del infierno es aquel que no ha sido regenerado en el espíritu, no ha nacido de nuevo y se deja usar por el diablo para quebrantar todo lo establecido por Dios. Por eso tenemos que estar apercibidos de lo que se mueve a nuestro alrededor y, eh, y empoderados en la palabra de Dios para poder resistir las maquinaciones de Satanás. Si hay alguien que nos está viendo y sabe que es un quebrantador consciente, ¿qué consejo le daría usted ahora mismo a este quebrantador consciente? El consciente lo que necesita es nuestro amor, nuestra comprensión, el poder involucrarlo en la primera sesión que tuvimos, dijimos cómo tratar con ellos. Para los que no estuvieron en la primera, pueden ir a YouTube y ahí están cómo tratar con ellos, cómo llevarlos poco a poco a que ellos reaccionen y se den cuenta lo que estoy haciendo no está bien. Se encuentren ellos mismos, porque el inconsciente no se ha encontrado a sí mismo. Está viendo viendo la persona que ha sido quebrantada. Me hirieron, me golpearon y yo no voy a ponerme otra vez a que me hieran. Pero cuando ellos descubren, a pesar de las heridas, a pesar del quebranto, Dios ha hecho cosas nuevas en mi vida, entonces ellos empiezan a descubrirse a sí mismos. Se encuentran en Dios. Y cuando uno se encuentra en Dios, uno nunca más se pierde. Amén. Nunca más se pierde y nunca más lo pierde. A mí a veces me han preguntado, ¿usted cree que la salvación se pierde, pastor? Y yo digo, mire, yo no voy a entrar en discusiones teológicas porque hay un sector de la iglesia que dice que se pierde y otro que no se pierde. Pero yo te digo lo que yo creo firmemente. El que ha tenido un encuentro genuino, verdadero con Dios, ese nunca va a dejar a Dios por nada ni por nadie. Porque diríamos lo que dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En ese caso yo digo, yo sé quién es el Señor para mí, por lo tanto, mi salvación no se pierde. Pero el que no se encuentra en Dios va siendo llevado como una hoja por el viento. Al que le toque el mejor son con ese baila, sacrifica principios y valores, y muchos de los inconscientes no es que son decididos a hacer así, sino que no saben hacer otra cosa. Cuando se encuentran en Dios, sale el verdadero, el genuino, el original de Dios. Mientras que el consciente ha echado a perder todo su diseño y se ha tornado en un instrumento de dolor para sí mismo y dolor para los demás. Porque eso es lo que hace un quebrantador de poder. Primero se hiere a sí mismo y luego hiere a los demás. Y no encuentra paz en ningún momento. No encuentra el lugar, no encuentra el confort. No encuentra llama, no encuentra su llamado, no encuentra su propósito, está tratando de ver con qué se divierte y le encanta ver echar a perder los sueños que alguien ha tenido, Wow. que son para él o para ella una amenaza. Uno de los casos que es muy grande, muy fuerte, que lo vamos a tocar,
Ahora es el caso de dos quebrantadores de poder, uno de Dios y otro del infierno. Para mí es muy típico y veamos el poder que hay ahí, que es lo que se llama el espíritu de Jezabel. Está en Primera de Samuel capítulo 18. Por un lado, Elías, el profeta Elías, quebrantó a los sacerdotes de Baal y detrás de ellos a la esposa de Acab, que era Jezabel. Déjeme leer los versos 30 en adelante de Primera de Samuel 18. Dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Simri que mató a su señor? Alzando él entonces sus rostros hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Ella estaba arriba y él le dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared, en los caballos, y él la atropelló. Luego, entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de Jezabel más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y se volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio del siervo Elías Tisbita. Esa es la muerte de Jezabel. Yo, Está en Primera de Samuel, dijo usted, pastor. 18, Primera de Samuel 18:30. Esa es la descripción, No está ahí, pastor. o será Segunda de Samuel, entonces fue que me equivoqué ahí. No, perdón, Primera de Reyes 9, es Primera de Reyes 9, Primera de Reyes 9:30. Ok. Esa es la muerte de Jezabel. Ahora, tuvo una muerte horrenda. Yo dije que el quebrantador de poder del infierno se hiere a sí mismo y hiere a otros. Pero la pregunta es, ¿quién fue Jezabel? Era la esposa del rey Acab. Era increíblemente muy habilidosa para quebrantar todo. Se había escondido detrás de Baal y sus sacerdotes. El pueblo de Israel había sufrido a consecuencia de toda esa estructura jezabélica. Entonces Dios envía a Elías a confrontar eso, es quebrantar ese poder con otro poder. Y es cuando Elías llega y desafía a los sacerdotes de Baal y le dijo, vamos a ver quién es el Dios verdadero. El que mande fuego del cielo, ese es. Preparen ustedes un altar, yo preparo el mío. Primero pídanle ustedes a Dios, y él comenzó, y la gente, los sacerdotes clamaban, gritaban y nada sucedía, y él decía, griten maduro, quizá el Dios de ustedes está dormido, hay que despertarlo, ¿no? Pobrecito. Y estaba allí usando el mismo mecanismo que usaban ellos para burlarse del pueblo de Israel, y no cayó fuego. Pero cuando David entró, Elías entró, clamó, fuego cayó y consumió la ofrenda. Eso fue un quebranto. Para Jezabel fue un tremendo quebranto, y para todos los profetas de Baal. Pero ¿qué pasó? Curioso. Es lo que todo quebrantador de poder del infierno hace. Cuando se ven vencidos, uno no los ve nunca arrepentidos. Están heridos porque me golpearon, pero en el momento tienen una nueva idea. Y ella de una vez dijo, mañana me dejo de llamar Jezabel si la cabeza de Elías todavía está sobre sus hombros. Cuando llegó la noticia de Elías, ¿qué hizo Elías? El mismo hombre que pidió fuego, que se enfrentó a más de 400 profetas o sacerdotes de Baal, ahora tiembla frente a una mujer. Pero es que no era una cualquier mujer, era una artista en esto. Y tuvo que huir, se fue huyendo y se escondió en una cueva. Allá lo encontró Dios y diciendo, ¿qué haces aquí, Elías?
que tuve miedo. Y el Señor le dijo, no, 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 sal de ahí porque todavía largo camino te queda. Y en ese momento fue cuando él recibió esa palabra que leímos de la muerte de Jezabel, que se cumplió al pie de la letra. Cuando uno habla del espíritu de Jezabel, ¿de qué estamos hablando? De un quebrantador del infierno. Cuando hablamos del espíritu de Jezabel, en muchas congregaciones se habla del espíritu de Jezabel como si fuera algo de que solamente lo ejercen las mujeres, pero no es así. Eso El, precisamente le iba a preguntar, ¿por qué cuando se habla del espíritu de Jezabel se le atribuye directamente a la mujer? sí, no es así. Lo que pasa es que se le atribuye a la mujer porque Dios le dio a la mujer una capacidad que no tenemos los hombres. Es la capacidad de detectar y ver las cosas que los hombres no vemos. Las mujeres tienen un radar. Por eso es que las mujeres son más abiertas a las cosas espirituales. Uno ve que las iglesias tienen más mujeres que hombres. Ujú. ¿Por qué? Porque las mujeres son más sensibles. Pero esa sensibilidad de las mujeres, mal dirigida, se convierte en una manipulación para controlar. Pero el hombre también puede tener lo mismo. Lo que pasa es que se dirige más a las mujeres porque se ve, es más notorio en las mujeres. En los hombres no es que sea menos, es que el hombre lo disfraza más rápido y tienen una manera muy fácil de esconder lo que hay detrás. Pero ¿cuáles son los elementos del espíritu de Jezabel? Son los siguientes. Control. El que está un quebrantador de poder bajo el espíritu de Jezabel es fácil de ejercer control sobre la gente. Eso lo lleva a la manipulación y manipulan sentimientos, manipulan hasta la escritura, manipulan emociones, manipulan la mentalidad, mezclan algo de sexualidad. Así que una mujer con espíritu de Jezabel es muy sexy y un hombre con el espíritu de Jezabel es muy coqueto o esa capacidad que tiene de ser romántico, pero con otra intención. Un Don Juan. Un Don Juan, exacto, un Don Juan. Y luego está mezclado la espiritualidad, porque hay algo espiritual, pero mal dirigido. No es espiritualidad divina, sino algo de espíritu que se parece a algo de Dios, pero usan las cosas espirituales para ejercer su poder frente a alguien o frente a una congregación. Luego, ese espíritu de Jezabel tiene conductas sociopáticas, enfermedades sociológicas, como es, obtienen poder destruyendo a otros, sea abiertamente o sutilmente. Wow. Son controladores religiosos, manipuladores y políticos, porque usan muy bien la política. Y cuando hablo de la política, no estoy hablando de la política de partidos, sino la política en el relacionamiento, pero que por política se conducen de una manera, pero por debajo están haciendo otra cosa. Son carismáticos, dulces, sociables. Entonces la gente dice, oh, pero es que él o ella son tan maravillosos, pero a la vez son extremadamente críticos a Wow. todo aquello que no les gusta. Nunca están errados porque los errados son otros y no trabajan solos, sino que reclutan apoyo para que los sostengan. Y no se rinden hasta lograr lo que quieren. Si los reclutas o los seguidores no cooperan, se vuelven en contra de ellos. Son narcisistas, enamorados de sí mismos, y muchas veces cuando se ven vencidos juegan el papel de víctimas.
Y lo curioso es que mienten, pero terminan creyendo sus propias mentiras, porque las creen y lo hablan con tal firmeza que uno dice, él está diciendo la verdad, porque ellos mismos la están creyendo. Pueden ser muy impulsivos, no expresan arrepentimiento. Pueden decir, sí, está bien, no, pero arrepentimiento genuino no. Temperamentalmente son agresivos y tienen sus propias reglas. No aceptan las reglas de los demás. Y están continuamente aparentando espiritualidad, acusan falsamente y no perdonan. Y ante eso, lo único que realmente nos queda es lo que dice Salmo 91, meterme bajo el abrigo del Altísimo para que no me toquen y sea Dios el que revele las cosas que solamente Dios sabe revelar. Wow, usted ha dado unas características que no en todos los seminarios o en todas las conferencias se habla. Hay muchas personas conectadas tomando nota. Si hay alguno más que tenga alguna pregunta, siéntase libre, que el pastor Serafín estará aquí respondiendo. Es la verdad, pastor, poder entender este tema y sobre todo en estos tiempos donde las personas, pues Dios está revelando cosas dentro de las iglesias, dentro de liderazgos además con mucha popularidad, mucha fama. El Señor está haciendo un cambio, el Señor está moviendo la iglesia y necesitamos ser transformados. Líderes, miembros, necesitamos definir qué tipo de quebrantador soy y cómo lo estoy haciendo, porque pronto viene el juicio final, pronto viene el Señor por nosotros y vamos a ser enjuiciados y tenemos que trabajar en unidad. Ayer estábamos en oración, pastor, y Señor me mostraba la división que continúa, lo que usted acaba de decir. Si alguien le pregunta, le hace una pregunta de doctrina o teológica, ¿para qué vamos a entrar en discusión? ¿Por qué vamos a estar en pleitos? No cabe en este tiempo un pleito o una discusión de si tiene que la mujer pastorear o no, si puede la mujer llevar pantalón o maquillaje. O sea, hay cosas tan importantes que abordar, como por ejemplo esto, ayudar a los hermanos y a las hermanas y nosotros los líderes colaborarnos. Y en esto quiero hacerle una pregunta. Nosotros pertenecemos a la denominación de la iglesia cuadrangular, Foursquare en inglés, pero hay muchas otras denominaciones, Asambleas de Dios, la Iglesia de Jesucristo, hay muchas denominaciones, gracias a Dios, de sana doctrina que todavía están trabajando fuertemente en esta labor de ir y hacer discípulos a todas las naciones y llegar con el Evangelio hasta los confines del mundo. Mi pregunta es, pastor, dentro de una denominación hay siempre problemas, hay siempre situaciones y también hay quebrantadores de poder. Cuando Dios está levantando a uno, rápidamente vemos que 2 o 3 se tornan en contra y suelen ser justamente personas allegadas. Sí. Como líder, a mí me gustaría que usted hablara al cuerpo de liderazgo en este sentido, en este contexto, y que nos diera unas palabras de ánimo, de afirmación, y si también ha de ser de exhortación, gloria a Dios, lo recibimos. Claro, los líderes tenemos un serio compromiso y no tenemos excusa para no aceptar y abrazar ese compromiso. Algunos dirían, pero ¿cómo le hago? Realmente, ¿cómo debo hacerlo para evitar caer o para cómo tratar con? Bien, yo siempre he dicho, mi meta siempre, continuamente, en todo mi ministerio, y lo seguiré haciendo hasta el día que me muera, mi ejemplo y mi modelo a seguir es el Señor Jesucristo. Humilde, tierno, firme, cuando tuvo que ser firme, claro, nadie lo pudo desviar de su propósito, pero demostró con su ternura, con su firmeza y con su amor sin imponer, porque él no impuso nada, pero tenía autoridad.
de los fariseos decían, habla con autoridad. Y él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Nuestro compromiso es siempre, pero siempre tenemos que mirarlo a él como el ejemplo. Podemos aprender de otros líderes, pero siempre llegar, la base final sobre la cual voy a construir mi ministerio tiene que ser el Señor Jesús. Amén. Él no buscó nada para sí mismo, pero lo ganó todo. Tenía seguidores, la gente lo amaba y otros lo odiaban, porque no hay manera de que todos nos amen. Siempre los quebrantadores de poder no nos van a amar, sobre todo cuando estamos siguiendo al Señor con fidelidad. La autoridad no se impone, la autoridad no se gana, la autoridad fluye de adentro, Amén. porque la autoridad la da el Espíritu Santo que mora en nosotros. La palabra humildad a mí me encanta, porque la palabra humilde es la misma que en el original significa caballo de guerra, que cuando el amo lo toma de la rienda se deja llevar mansamente a donde el amo lo quiere llevar. Pero está acostumbrado a la guerra. Esa es la humildad. La humildad es tengo potencial para la pelea. Pero cuando él me toma de la rienda, dejo de ser el caballo de pelea y soy el manso caballo que va donde él nos lleva. Hay momentos en que hay que estar en la pelea, sí, pero bajo la dirección del Señor. Eso es el compromiso que tenemos. Mientras que uno ve que los quebrantadores de poder no son humildes, son altivos, orgullosos, prepotentes, carismáticos, algunos muestran una imagen dulce, pero uno sabe no es la verdad. Es la máscara del momento porque uno detecta en el espíritu lo que hay. Entonces estamos llamados como líderes a que detectar aquellos que por ser inconscientes están tomando un camino que no es el correcto y a eso los podemos rescatar. Un Pedro fue uno de los que Jesús rescató. Cada uno de los discípulos fue uno de los que él rescató. Un Nicodemo, un José Arimatea, tantos hombres y mujeres, una prostituta. ¿A cuántos el Señor rescató y los sanó y dejaron de ser quebrantadores de poder? Un Pablo, imagínense, un apóstol Pablo. Pero aquellos que no quieren porque son conscientes, les espera un final doloroso que yo no quisiera que lo pasaran. Y para eso el Señor nos dice, oren por vuestros enemigos. Y tenemos que dejar que sea Dios el que se glorifique y no gastar tiempo nosotros en peleas vanas, pero no detenernos tampoco en el camino. Muchos de ellos nos gritan en el camino para que no sigamos y nos quedemos peleando con ellos. Podemos decir, no puedo detenerme porque la misión que Dios me ha dado es muy grande y yo voy hacia adelante. Eso es el llamado para todos los líderes. No desenfocarnos. Anabel Colocho decía, lo triste, hermana y pastor, es que a veces tienen ministerios, son líderes, y dice, ayúdanos, Señor, a no desenfocarnos. Pastor, ya estamos llegando al final. Si usted puede hacer el llamado de fe para aquellos que Claro. todavía no conocen al Señor, me gustaría que usted dirigiera esta oración, por favor. Sí, si nos estás viendo, mira, no es casualidad. Dios permite las cosas. De Él es el querer como el hacer. Y quizá dice, quizá no entiendo mucho de esto, pero yo sí he notado que en mi trabajo, que en mi familia, que hay alguien así. Muy bien. Lo que el Señor quiere es que tú no te resistas a Él, porque a veces unos puedes tratar de ser un quebrantador de poder hacia Dios diciendo, tú a mí no me doblegas, yo a ti no te necesito, yo hago las cosas que yo quiero. No, hay que doblegarnos y dejar que Él sea el que nos quebrante y Él luego nos levanta con su poder y su justicia. Entonces, acércate hoy, dígale, Señor, yo no quiero ser un quebrantador de poder contra ti, yo quiero ser
uno que se humilla ante el poder de tu presencia. Tú me quebrantas, Señor, pero no para destruirme, sino para llevarme al arrepentimiento. Y allí repite esta oración. Dile, Señor, cuánto te necesito. Pero también sé cuántas veces te he resistido. Has enviado gente, me has hablado a mi alma, has usado hasta cosas insignificantes como un pájaro, una flor para hablarme y yo he seguido prepotente y orgulloso. Pero ya no quiero más. Quiero que vengas a mi vida, me doblego ante ti y de lo que tú hagas en mi vida de aquí en adelante solo diré, a ti, oh Dios, a ti sea la gloria. Amén. Amén. Qué hermoso momento. Hay personas que están aceptando a Jesús en este tiempo. Hay personas que se están reconciliando. Y sé que después de esta serie va a haber personas que van a estar, el pastor Serafín, pensando y recapacitando y a la luz de la palabra, alineándose con el Padre. Esa es mi única motivación y en mi corazón el deseo de que muchos líderes y todos nos alineemos a los planes, propósitos de Dios, a nuestro llamado, con amor, con paciencia y con inteligencia y prudencia, que es sabiduría en Dios para poder liderar y para poder ayudar a tantos quebrantadores que en las manos de Dios y bien encaminados serían, wow, una bomba en contra del enemigo. Eso es lo que tenemos que ser todos unidos. Pastor, hoy ha sido la última parte de Quebrantadores de Poder. Ha sido una bendición tenerlo. Nos vemos personalmente, si Dios quiere, la semana que viene en Colorado. Y mi gente linda también va a escuchar su enseñanza. Despídase, por favor, de la gente linda del Facebook, pastor. Muy bien, bendiciones para todos. Adelante, no desmayen. La verdad es que cada día es un regalo de Dios para nosotros y tenemos que exprimirlo como te exprimes una buena naranja para tomarse su jugo cada día. Dios me la bendiga. Dios le bendiga mucho a todos, a toda mi amada gente linda del Facebook. Y bueno, en otro momento seguramente volveremos a tener alguna serie de 3 o 4 conversaciones con el pastor Serafín que trae tanta bendición a Ventanas. Dios les bendiga a todos y nos vemos pronto. Bueno, esta noche en la reunión de oración. Bye bye. Bye, pastor. Bendiciones. Bye. Chao. Chao, chao.